Bueno, continuamos acá en Mercado por Expertos. Vamos a hablar con un experto en política y me refiero a Federico González, consultor político. Muchas gracias por estar acá en Metro. Gracias por tu invitación y bueno, hablaremos de lo que hace. Bueno, a ver, sí, pregunta, vamos a comenzar por la primera. Las dos coaliciones se llevaron en las elecciones un 77%, casi un 80%, para redondear, ¿no es cierto? Las dos coaliciones. En estas dos coaliciones pasaron las elecciones y empezó a haber ebullición. Se preveía más la ebullición del Frente de Todos, principalmente con el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero se preveía que podía haber internas en Juntos por el Cambio, pero no con estas características, por ejemplo, lo que dijo Gerardo Morales, con respecto a Martín Lustó y con respecto a Horacio Rodríguez Larreta, que le facilita el camino a Martín Lustó y a Emiliano Jacobiti. O sea, este tema de una sociedad dividida, una sociedad con mucha grieta, con dos coaliciones, y las dos coaliciones que están teniendo, ¿cómo puedo decirte? O entropía o fracturas internas, no sé cuál de las dos. Bueno, muy bien, muy claro el panorama. Claro en la descripción. En la descripción. Oscuro para el país. Sí. Creo que, bueno, que sigue habiendo una gran disputa que, digamos, es la grieta oficialismo-oposición, pero después tenemos, dentro del oficialismo, dentro del frente, tenemos algo así como una guerra fría. Sí. Yo la calificaría de esa manera. ¿La llamamos guerra fría? Yo la llamaría así, por supuesto metafóricamente, ¿no? Y en el otro caso tenemos una guerra declarada. Bien, pero voy primero a Guerra Fría. Cuando, está muy bien lo que vos decís, cuando dice yo tengo la virome, es una forma de Guerra Fría, ¿no es cierto? O sea, de la declarada fue Sandra Vallejos. Cuando, más allá que se filtró o no se filtró, lo que dijo era insultante para la figura presidencial. Ahora se transformó en Guerra Fría en el oficialismo, a la declarada en la oposición. A ver. Sí, bueno, en la oposición creo que, digamos, esa figura que dos dirigentes estuvieron casi a punto de irse a las manos, bueno, no es un tema menor. No es un tema menor en un espacio que hace de la concordia y el diálogo una razón de ser, un modo de ver la política. Entonces me parece que eso está claro. Ahora después, bueno, no sé si podemos volver a la Guerra Fría o seguimos. Como quieras, volver a la... No, la Guerra Fría, digamos, la metáfora esa también lo que de alguna manera hace pensar en que las guerras frías suelen ser largas, no se definen de un momento, bueno, en realidad la metáfora tiene un caso único, lo que se conoció como la Guerra Fría, que duró muchos años. Quizás no fue tan letal en lo manifiesto, pero bueno, implicó un gran problema y una pérdida de tiempo. Es una época que lamentablemente no fue constructiva para la humanidad, ¿no? Y yo creo que esta Guerra Fría que hay en el frente de todos llegó para quedarse. Por supuesto, son conjeturas, puede primar la armonía, más allá de si es una armonía fundada en la ética, en los valores o en la conveniencia. Pero yo creo que vamos a llegar al 2023 a los tumbos con esa Guerra Fría. No me imagino que se resuelva a favor de uno o de otro. Ahora, la caída del muro de Berlín, para mí, no va a ser antes del 23. No va a ser antes del 23. Digo como resolución. Bueno, a ver, ¿no? Ya que vamos al oficialismo, tenemos un grupo que son los gobernadores, para llamarlo así, o el peronismo, no sé si la palabra tradicional es la correcta, pero el peronismo no kirchnerista, podría ser una. En algunos el no kirchnerista, en algunos casos comparten, en otros casos no comparten, no comulgan. Tenemos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que muchos intendentes tienen más población que provincias, que muchas provincias. Por lo cual Jorge Asís los llama los mini gobernadores. Bien. Segundo bloque de esa Guerra Fría, lo que es la cámpora, formalmente constituida como la cámpora, como el kirchnerismo, como el cristinismo. Es así, ¿no? Sí, creo que está muy bien descrito. Me parece, y es claro que hay intereses que no son comunes, hay intereses cruzados, y es claro que uno podría decir, y esto es casi sentido común, ¿por qué pasa esto?
Bueno, se pueden dar muchas respuestas, pero una que no, que siempre es bastante explicativa, es porque hay falta de liderazgo. No hay un líder hoy. Bien. No hay un líder ni en el frente, ni en la oposición, Ni en la oposición. ni en la Argentina. Entonces la falta de síntesis entonces es por la falta de liderazgo. Claro, entonces creo que hay liderazgos menores, hay liderazgos vencidos. Pero ¿por qué digo? Liderazgo, tantos temas y no nos da el tiempo acá en Mercado por Expertos. Pero a ver, dijiste liderazgos menores, liderazgos vencidos, y por otro lado cuando se escapan. Porque ¿qué pasó? Fluyó un grupo, en el caso de Juntos por el Cambio, fluyó un grupo de gentes para Avanza Libertad, Libertad Avanza, Milei Expert, fluyó por el lado de un sector que acompañaba al Frente de Todos, fluyó para la izquierda, ¿sí? Puedo decir en términos generales también, hubo cruces, no importa, hubo cruces. Pero vamos a mencionar así, tratando de simplificar para visualizar, pero marca la falta de liderazgo, ¿no? Por supuesto, y además me parece que falta el liderazgo, que es un liderazgo fundamental. Un liderazgo basado en las ideas, en ideas superadoras, en ideas propositivas, valga la redundancia, en ideas que lo del modelo del país no sea una frase vacía de contenido, sino que sea un proyecto de país. No sé, por citar a alguien en la historia, más allá de que podríamos ponerle la lupa y ver algunos defectos, pero por ejemplo, en la época de Frondizi y Frigerio, que creo que hacían una buena dupla, se solía decir que Frigerio era como el talento gris no de opaco, sino de materia gris. De materia gris, sí. Y bueno, y hay un proyecto de país, más allá de que bueno, no se pudo dar por X, Y o Z. Pero yo creo que no hay un líder intelectual, no en el sentido ideológico del término, sino en el sentido de ideas sustantivas para resolver los problemas del país y para adaptar el país a las demandas de un mundo que va a girar en otro sentido, con otros conceptos, con otro modelo de economía, con otra agenda. Y yo creo que acá seguimos perdiendo el tiempo en chiquitajes. Bien. Los otros días me acordaba, y se lo comenté a alguien, Dardo Rocha. Sí. Dardo Rocha para muchos, me incluyo, fue un gobernador que fundó la ciudad de La Plata. Bueno, pero después me enteré que no fundó la ciudad de La Plata solamente, fundó la ciudad de La Plata, la de Necochea, Vidal, Peguajó, el puerto de Ingeniero Guay, y eso lo hizo en 3 o 4 años. Uno puede decir, bueno, eran otras épocas, no teníamos el problema del fondo. Bueno, el préstamo de la Baring Brothers creo que existía en esa época. Claro. Y sin embargo eso no iba en detrimento de que se pudieran hacer cosas. Ahora vos fijate que en esa época alguien en 4 años hizo 4 ciudades, un puerto y otras muchas cosas más. Y acá no podemos resolver el problema de cómo negociar una deuda, que no digo que sea algo simple, y ahí coincido con Asís. Puede ser que hace 2 años que estamos dando vuelta sobre ese tema y no hay una idea clara. Claro, no hay una idea clara de decir hasta acá llego, hasta acá no llego. ¿No? Claro, y además lo del pueblo que... Mientras tanto se gastan las reservas y sabemos muy bien que para negociar, la mejor manera de negociar es con recursos. Negociar sin recursos es estado de desesperación, ¿no? Por supuesto, y además aquel viejo principio de la estrategia, que hay determinadas circunstancias que la peor decisión es no decidir, es seguir postergando indefinidamente. Y uno puede decir, bueno, está bien, desde afuera somos todos directores técnicos, será intrínsecamente complejo, no dudo de eso. Pero bueno, uno espera de los dirigentes que estén a la altura de las circunstancias que les toca vivir. Bien, ahora volvemos al gobierno, ya lo venimos marcando hace tiempo. Vamos a la oposición. ¿Cómo ves el tema? Porque tenemos una Unión Cívica Radical, yo te diría efervescente y te diría, por otro lado, como adolescente. Sí, porque ya empieza a haber actos de rebeldía internos, actos de rebeldía con el PRO. Un PRO también que hay un pacto de silencio en el PRO. Porque Patricia Bullrich no es... ¿cómo podemos decir? Santo de su devoción Horacio Rodríguez Larreta, y ella tiene aspiraciones presidenciales.
Y después, bueno, tenemos distintos jugadores en Provincia de Buenos Aires. Un Emilio Monzó, el otro día estaba hablando, han conseguido intendentes, la línea peronista en el Juntos por el Cambio, han conseguido concejales en Moreno, en distintos lugares, donde muestra que el armado político de algunos ex-peronistas o peronistas incorporados Juntos por el Cambio ha funcionado, ¿no? ¿Cómo ves todo eso? ¿Va a haber alguna síntesis también ahí? Bueno, está buena la pregunta, no sé si hay respuesta de si va a haber una síntesis. Bueno, creo que al final el tiempo y la realidad hacen que tenga que haber una síntesis. Ahora, la pregunta importante para responder es si va a haber una síntesis que es producto del diálogo, de la inteligencia. Yo no creo que ocurra eso. Creo que en todo caso van a tener que recurrir al recurso de las PASO, que me parece que, bueno, que alguna razón de ser tiene, y quizás lo que no puedan resolver los dirigentes en acuerdos, digamos, del modo de entender la política, en lo que es lo mejor para el país y para sus espacios, lo termine resolviendo una institución que al final la creó Néstor Kirchner. Claro. Más allá de que fue para fines santos o más o menos, me parece que eso se va a resolver así. Yo no le veo solución. Por un lado tenemos a Mauricio Macri, que yo suelo insistir en que para mí es una causa perdida. Digo, es una causa perdida porque él tiene la secreta o manifiesta intención de volver a ser presidente, que bueno, es legítimo. Pero poder tiene. Poder tiene, pero yo creo que la sociedad ya lo ha juzgado de una manera en donde me parece que es una chance que no sería una chance ganadora. Entonces, todo ese tiempo que se consuma le hace perder al espacio, porque es un elemento más que hace, digamos, al ruido, a la discordia. Es como una internita más, no sé si internita o interna, dentro de un cúmulo de indeterminaciones. Federico, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a vos por tu invitación. Señores, no se vayan, continuamos en Mercado por Expertos.